Bueno, se lleva a cabo este mes, el mes del asma, se llevó a cabo el 1 de mayo, el Día Internacional del Asma, y aquí con esta doctora que es alergista nos vamos a interiorizar sobre el tema. Pero primero vamos a poner estos datos que tienen que ver justamente con lo que significa esta enfermedad respiratoria. Tenemos en cuenta que el asma es una de las enfermedades respiratorias crónicas más comunes en todo el mundo. Su frecuencia se elevó en forma considerable en las últimas 2 décadas. Afecta principalmente a poblaciones jóvenes y niños. Y otro dato que genera preocupación, que afecta a 1 de cada 10 argentinos. La doctora Susana Bara-Yazarra, ¿lo dije bien? Sí. Es jefa del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital San Roque y está con nosotros justamente para hablar de este tema que con los cambios climáticos también va afectando a más personas y con los fumadores mucho más. Pero ¿qué pasa a veces con los síntomas, doctoras? Que se confunden y no se cree que se está hablando de un asma, ¿no? Sí, en general los pacientes minimizan o subestiman sus síntomas y eso hace que tengan un subdiagnóstico, es decir, que no sean diagnosticados. Y eso lo hemos visto esta semana, cuando hicimos la Semana del Asma en el hospital, que el 80% no estaba diagnosticado. O sea, venían sin diagnóstico, venían porque el llamado de la semana es, si usted tiene tos o dificultad para respirar o le silba el pecho, usted puede tener asma. Y eso puede ser controlado y usted tener una buena calidad de vida. A raíz de ese llamado, la gente concurre y evidentemente el 100% de los pacientes tenían asma y el 80% de los pacientes eran fumadores. O sea, son pacientes que no están controlados, que se automedican, Se automedican. Muchas veces vemos a personas que están con aerosoles o que toman algún antibiótico. ¿Por qué hacen esto? ¿Porque no toman en cuenta, la subestiman a la enfermedad? La subestiman y entonces recurren a cualquier medicamento o a lo que le dice el farmacéutico amigo o el vecino y entonces usan medicaciones que deben ser de rescate únicamente. Y ¿Como por ejemplo? El salbutamol. Un aerosol que es un broncodilatador y ellos lo usan de manera continua y permanente. Que le da cierto alivio, doctora, sí, y después ¿qué consecuencia trae? El broncodilatador, por supuesto que lo alivia porque es una medicación de rescate, se usa cuando existe una crisis, pero no es una medicación para usarla permanente porque también tiene otros efectos colaterales como por ejemplo taquicardia. Entonces, porque el corazón también tiene receptores para el salbutamol, o sea, para los broncodilatadores. O sea, es muy importante que esa medicación esté regulada y controlada por el médico. Mientras el paciente conozca su enfermedad y la pueda ver claramente, va a tomar conciencia. Y si toma conciencia, va a adherir al tratamiento. Y eso es lo que nosotros buscamos. Cuando el paciente sabe que tiene asma y uno le explica, y el médico le explica cómo es el tratamiento, cómo lo debe hacer en forma correcta, y se detiene fundamentalmente en el uso de los aerosoles, el paciente, al tomar conciencia, adhiere al tratamiento y es el paciente que sigue y es controlado. Hablamos de una enfermedad que es hereditaria. Sí, tiene un patrón genético familiar, hereditario, y puede ser desencadenada por múltiples factores, por eso se habla de una enfermedad multifactorial. ¿También emocional? Sí, también emocional, los cambios climáticos, ¿Con los cambios bacterias. climáticos se vieron más casos de gente con asma? Sí, por ejemplo, este último tiempo de mucha humedad hemos visto mayor concurrencia al consultorio por crisis de asma o por exacerbación del asma. Bien, y en cuanto a los niños, ¿qué precauciones? Los niños son la población más afectada del asma mundialmente. Recordemos que hay 334 millones de gente que padece asma en el mundo. La población más afectada son los niños. Y después siguen los adultos y tenemos el switch con los adolescentes, que es quizá la población más problemática por todo el contexto social de esa edad, ¿no? Pero los niños son, en general, son los más afectados por el asma. Bien, doctora Susana Bara-Yazarra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.